Vamos con más noticias y en particular el foco está en lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda. ¿Ustedes estaban analizando esta fotito más Sí, antes, estamos ¿no? hablando de los integrantes de esta fotografía del comando de José Antonio Kast, quien acompaña al presidente electo y quien finalmente también acompaña al presidente Gabriel Boric en una reunión que se ha ido extendiendo. Fíjate que ya lleva más de 30 minutos. Qué bueno. Y seguramente están más que haciendo el saludo protocolar, o sea, definitivamente ya estableciendo cuáles van a ser, cuáles van a ser los criterios del traspaso de mando. Bueno, Seba Ávila está todavía ahí en la Moneda para contarnos, además de cómo se está viendo por parte de la prensa. Y nos comentaba Seba hace un ratito que hay mucha admiración por parte incluso de los medios internacionales, de lo rápido, los datos de lo rápido, de esta reunión. Es que esto no existe. Al otro día. Yo estaba justamente hablando con Emilio Sutherland mientras salí un ratito. ¿Qué otro país tiene ceremonias parecidas a la nuestra que no son las protocolares? Porque, por ejemplo, Argentina tiene un traspaso de mando donde hay una interacción entre el que es presidente y el sucesor. De hecho, Cristina le entrega el báculo, que no recuerdo el nombre, el bastón, tiene otro nombre en realidad, a Javier Milei, y se hace de una manera protocolar y la ceremonia estuvo súper bien. Pero previo a eso no conozco yo, en Latinoamérica al menos. Algo tan republicano. Claro, yo creo que eso sí es digno de admiración de cualquier otro país del mundo. Es tan propio de los chilenos, encuentro yo, del deber ser, de las cosas como se tienen que hacer, y probablemente por eso también que el estallido social fue un momento tan disruptivo en nuestra historia, ¿no? Porque salió de todos los márgenes en que generalmente y habitualmente los chilenos nos movemos. Sí. Y ha generado también, incluso el que hoy día varios columnistas hablen del fin del periodo del estallido social, del octubrismo, ¿no? Y puede ser. Vamos a estar mucho rato también interpretando los datos e interpretando también lo que la ciudadanía ha querido decir. Pero una de las cosas es más que clara, que el presidente, la ciudadanía no quería un gobierno igual al del presidente Boric. Exacto. Y eso es categórico. Seba. Sí, es categórico. Don Sebastián. Sí, Francesco Titti. Seguimos acá en la espera. La expectación por parte de los medios es latente, se puede ver la cantidad de cámaras que hay instaladas acá en estas tarimas. Pocas veces se ve, obviamente, esta es una instancia especial, una instancia en donde amerita que se concentre toda la prensa en este sector del Patio de los Naranjos, donde uno tantas veces ha estado, pero mucho más desocupado, por supuesto. Acá hay un sector acordonado donde está este micrófono, donde va a hablar seguramente el presidente electo José Antonio Kast. ¿Por qué digo seguramente? Y acá claramente la mayor posibilidad es que esto se concrete por una tradición republicana, pero es que acá lo que pasa acá es una invitación por parte del presidente Boric a que el presidente electo, si es que quiere pronunciarse, si es que quiere realizar algún tipo de declaración, lo haga. Los medios, los recursos están todos dispuestos para que él se pare frente a las cámaras y comience a hablar. Ahora, si todo esto se cumple de la manera en la que nosotros hemos estado viendo que se ha conformado esta agenda para esta jornada, lo que debería ocurrir es, primero, las palabras del presidente electo José Antonio Kast, y segundo, ya en ese mismo punto el presidente Gabriel Boric va a emitir también una declaración. Lo que viene después de eso, y esto ante la interrogante de si se van a aceptar preguntas para ambos, tanto para José Antonio Kast como para el presidente Boric, vendría una vocería por parte del ministro del Interior Álvaro Elizalde y la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo. Ahí sí se van a aceptar preguntas como suele ser habitual, y algunas van a ir directamente a lo que es esta autocrítica que se ha planteado ya desde el sector oficialista y que claramente se ha confirmado se ha convertido en el tema de conversación principal al interior del mismo oficialismo, ante la necesidad de poder entender el porqué de este resultado, el porqué de las cifras que se obtuvieron ayer durante la noche de este domingo, y cómo encaminar a este mismo grupo para transformarse próximamente en la oposición, una oposición que relevó el presidente electo como importante para poder llegar a acuerdos, importante para poder avanzar en la agenda legislativa. Yo les puedo contar a esta hora
que la reunión de la que estábamos hablando al principio, que es esta reunión, esta suerte de bilateral entre los ministros del comité y también de los asesores y de los acompañantes del presidente electo, ya finalizó y en este minuto están reunidos el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast en un sector de este Salón Azul en una reunión que ya es de carácter privado. O sea que están solamente ellos dos conversando. Y acá es donde yo también hablaba de esta suerte de quizás consejos, una visión que pueda tener el presidente Boric y que le pueda entregar a José Antonio Kast y que de alguna manera también pueda ser de utilidad. En medio de lo que ha sido un contexto que bien lo han dicho ustedes, ha sido sumamente republicano. Y esto, y para traer también un poquito a colación lo que ha sido la visión de la gente que ha estado esperando afuera, la gente que se manifiesta en redes sociales, la verdad es que acá se destaca bastante todo este ambiente, todo este contexto democrático que se ha dado desde el momento en que el presidente realiza este llamado a José Antonio Kast luego de conocerse los resultados hasta esta misma instancia. Usted lo está viendo en la imagen. Acá hablamos de un saludo entre el presidente Boric y José Antonio Kast, una imagen que quizás en algunos momentos veíamos como muy lejana, pero que entendiendo el contexto de nuestro país, donde de alguna manera reina una democracia sumamente estable y también un sentido republicano, se da esta imagen que podríamos decir se transforma en la imagen del día y una imagen que, como bien lo decía anteriormente Iván Valenzuela, probablemente no veamos hasta el 11 de marzo cuando se concrete este traslado. Ahí lo decíamos entonces, y cuando seguimos viendo las imágenes, todos nuestros equipos desplegados, allá afuera también está nuestra compañera Andrea Pino con la gente que ha estado desde temprano. Nosotros llegamos acá un poquito antes de las 8 y ya había gente que estaba ubicada fuera del Palacio por la entrada de calle Moneda, y ahí cuando se da esta entrada de el presidente electo que podemos ver en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, ahí es donde entonces José Antonio Kast saluda a la escolta de Palacio, se toma su tiempo para saludar a los carabineros que estaban ahí en ese punto y después es recibido por el ministro del Interior Álvaro Elizalde. Ministro que, claro, seguramente tuvo tiempo para poder plantear también su visión, sus dudas y parte de lo que es la entrega de antecedentes de toda esta gestión que ha realizado el presidente Boric durante estos últimos 4 años. Y eso es parte también de lo que hacen los demás ministros que forman parte de este comité y que forman parte también de esta reunión. Una conversación que debe estar dándose en la misma línea, en este mismo instante, ahí en el Salón Azul. Vamos a quedar acá expectantes, Titi, Francesco, y sin antes recordar también toda esta relevancia que se le ha dado y que bien mencionabas tú también, Titi, por parte de los medios internacionales. Les interesa mucho saber qué es lo que está ocurriendo en el contexto político de nuestro país, cómo se va a encaminar desde ahora la relación particularmente diplomática que pueda sostener José Antonio Kast con sus pares de Latinoamérica. Acá podemos ver medios de Argentina, de Brasil, corresponsales también de medios europeos que han llegado también hasta este sector del Patio de los Naranjos. Todo eso con la misma idea que yo les estaba entregando, de poder conocer, de estar interesados en lo que ocurre y de lo que va a ocurrir durante estos próximos días en que ya vamos rumbo al 11 de marzo. Lo decíamos, la mirada atenta en este podio, en este micrófono y por supuesto la mirada puesta en esta escalera de piedra, en la entrada de Moneda, para ver si ya podemos ver al presidente electo acompañado por el presidente Gabriel Boric. Los escucho. Bien. Claro, quedan algunos minutos para la 1 de la tarde. Puede ser que también haya algún plan con respecto a la hora. Pero... ¿tú dices para salir a los noticieros del mediodía? Puede ser, no sé, lo dejo ahí. Pero les quería plantear lo siguiente. Les quería plantear lo siguiente, porque hemos hablado mucho del simbolismo de la reunión. También hemos hablado de la estatura de jefatura de Estado y por lo tanto están a cargo él ahora, Boric, mañana, José Antonio Kast, de lo que son nuestras relaciones internacionales. Pero una cuestión importante también tiene que ver con la información, la experiencia, el traspaso que puede hacer el presidente Boric a José Antonio Kast de lo que significa administrar el Estado de Chile desde el punto de vista de la presidencia. Quiero decir, no se nos olvide que no es todo político. Hay decisiones administrativas, imagina una catástrofe, una emergencia, la defensa nacional, todas cosas que evidentemente el día de mañana se podrán criticar o no por parte de la oposición, pero quien está a cargo es el gobierno, no es otra institución. La relación del gobierno central con las regiones, todas esas son materias y prerrogativas que tiene la moneda, el gobierno y no otra instancia en nuestra república. Y eso sin duda
¿qué duda cabe que los expresidentes tienen que colaborar con los presidentes en ejercicio? Totalmente. Oye, y mientras nos quedamos también pendientes de lo de la moneda, Seba, revisemos también lo que fue el desayuno de esta mañana del presidente electo José Antonio Kast en Buin. En paralelo han estado pasando varias cosas. Bueno, fue este desayuno temprano ahí en Buin. Moisés estuvo con él, donde hizo también un repaso, por supuesto, a sus orígenes en la política. Fue parlamentario precisamente por ese territorio. Y claro, José Antonio Kast, bueno, renuncia a la UDI en 2016, como lo habíamos dicho, y comienza con este camino en el Partido Republicano. Partido Republicano que además hoy es el epicentro de varias reuniones, no físicamente en el Partido Republicano, sino que se están moviendo también a la llamada moneda chica, donde van a llegar, entiendo, los presidentes de los otros partidos que apoyaron la candidatura de José Antonio Kast. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, del Partido Amarillos, Demócrata, del Partido Nacional Libertario, de la UDI, RN, Social Cristiano, Evópoli. ¿Cómo se comienza? Pero que están... que no les fue muy bien en las elecciones. No, en la anterior, claro, y en términos parlamentarios no les fue bien. Evópoli, por ejemplo. O sea, varios de ellos van a intentar sobrevivir electoralmente y sin duda una participación en un gobierno es clave. Sí, absolutamente. Entonces es bien importante ahí resolver cómo se va a articular también la que han dicho algunos, es necesaria una coalición de emergencia y una coalición que vaya desde precisamente el Partido Republicano hasta Amarillo, que fueron quizás los más reticentes en sumarse a la campaña de Kast. Seba, tú nos cuentas. Sí, Titi, Francesco, les digo un dato que, bueno, estábamos preguntando porque queríamos tener mayor claridad respecto a esta segunda parte, esta reunión entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast. Les cuento, y se preguntarán por qué nuestra cámara está apuntando al despacho presidencial, es porque en esa oficina es donde a esta hora se encuentra el presidente electo junto al presidente Gabriel Boric. Se trasladaron desde el Salón Azul hasta ese punto para poder seguir con esta reunión, una reunión que lo decíamos, y en base al tiempo que ya ha avanzado, porque faltan 10 minutos para la 1 de la tarde, esto, entre los saludos, entre todo lo que tiene que ver con el protocolo, imaginamos que debe haber partido a eso de las 11:45, ya hemos traspasado básicamente una hora de reunión. Ahora, lo que tiene que ver también con los ministros y los asesores que llegan acompañando al presidente electo, les podemos decir que en paralelo a lo que se está llevando a cabo en este despacho presidencial, también hay otra reunión donde forman parte los mismos ministros y estos asesores. Imaginamos ya con cuestiones del ámbito más técnico, entendiendo también el rol que pueden jugar los asesores que acompañan al presidente electo. Hablamos de Jorge Quirós, de Claudio Alvarado, de María Jesús Wolf, Arturo Esquella también, algunos de ellos cartas serias para poder llegar hasta algunos ministerios, alguna Secretaría de Estado. Y en paralelo entonces, lo que les comentaba, esta reunión que se está sosteniendo ahí en este despacho presidencial. Y otra cosa, y con esto les doy el pase, porque otra figura bastante importante que se ha relevado durante esta jornada tiene que ver con el rol que cumple la esposa, la mujer de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, que nos lleva a hablar nuevamente del rol de la primera dama en nuestro país. Un rol que de alguna manera había sido dejado de lado en la gestión del presidente Boric, recordando lo que ocurre con su expareja Irina Caramanos, y después de eso también ya podríamos decir dejando de lado este cargo en particular. Un cargo que se va a retomar en base a lo que dice el mismo candidato republicano y el mismo presidente electo en su discurso, que su mujer, Pía Adriasola, se va a transformar en la primera dama de nuestro país. Un rol que, claro, como lo decíamos, y no vale la pena también de alguna manera recordar, no es un rol constitucional, no tiene de alguna manera funciones legales que sean obligatorias, es un papel más que nada protocolar, de alguna manera también social, político, administrativo, por decirlo de alguna manera, y que de alguna forma también, ya teniendo en cuenta lo que ha señalado el mismo presidente electo, es algo que vamos a comenzar a ver en funcionamiento nuevamente desde este 11 de marzo. Y por último, porque acá otro tema bastante importante y se le va a preguntar también, si es que no se puede al presidente electo, se le va a preguntar a los ministros. Esta opción que había señalado el candidato
el presidente electo José Antonio Kast de venir a vivir acá al Palacio de la Moneda. Porque acá existe una situación que tiene que ver con el hecho de que, claro, existe una habitación al interior, una habitación que cuenta con una cama de una plaza y media, que cuenta con, de alguna manera, los enseres o los inmuebles, o los muebles, bien digo, básicos de lo que significa una habitación, pero que no se encontraría totalmente habilitada para poder ser habitada por una persona, algo que no se ha hecho desde el último gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, desde el año 1958, de que no se da entonces que un presidente habite el Palacio de la Moneda. De ahí en adelante, que se ha transformado solamente en un palacio con oficinas. Ahí es donde también el patrimonio nacional juega un rol bastante importante para